Les ruines de Palenque sont parmi les plus connues du Mexique. Dans la jungle, les 2 km² de ruines ne représentent que 2% de cette immensité. Environ 1000 structures sont encore enfouies dans la végétation. Cuando llegaron los españoles, el lugar era poco habitado y conocido como Otolum, o sea, la tierra de las casas fuertes. El reinado Balam floreció como nunca a partir del gobierno de Pacal el Grande en 615. Llegó a eclipsar la gran ciudad Tikal hasta el siglo XIX, cuando empezaron a abandonar el lugar. ¿Qué sigue, Rico? La selva. Le passage dans la jungle était fermé, les temples ne sont plus accessibles et la chaleur écrasante de cette fin de matinée ne nous a pas aidé à profiter. En plus, on a laissé les chiens attachés à un arbre, les chats ont les moustiquaires aux fenêtres et les ventilateurs, mais on est garé en plein milieu. On n'est rassuré ni pour nos poilus, ni contre d'éventuels voleurs auxquels on a laissé la voie libre. On repart aussi vite qu'on est venu. En partant de Palenque, on quitte les derniers virages de la jungle luxuriante pour passer par des grandes lignes droites, toutes planes et des plantations de palmiers à huile. Queremos intentar llegar al final de un camino, a ver si tenemos suerte y podemos pasar varios días en un mismo spot. En el mapa veo una laguna, el primer pueblo está muy cercano a la carretera. Al final del camino, llegamos a Zaragoza, frente a la casa de una familia muy linda. Llegamos acalorados, pero muy rápido los niños de la cuadra nos adoptan. Cenamos rico pescado recién traído por Daniel el padre y al día siguiente pescamos con los niños, nos enseñan sus trucos. Sí, ya tengo 2. ¿Cuál agarra más, la lombriz o el moxo? De los dos. Nos explican que antes la laguna se secaba la mitad del año, pero en algún momento cerraron una presa y ahora ya no se seca. La tiene Catalina. Creo que es el mejor juego desde la pelota en superficie plana. No lo vamos a apretar tanto, pero cuando vengas a ver la vamos a comer calita. Salut, salut. Bon, là on va faire des quesadillas. Regardez la taille des tortillas ici. Et regardez comme elles sont bien gruesecitas. Tienen yuca. A ver si
Por la boquita, ve, ¿viste? Ve por dónde le va a sacar todo. Por la boca lo chupa. Por la boca, Le chupa la tripita y todo. En algún momento se llevan a Jacobo para recoger el pescado. Lo bueno que no se lo comió el cocodrilo. Nosotros estábamos contentos en la laguna, pero el caolín pensó que había muchas manitas y seres corriendo por todos lados, y apenas se apareció en los 3 días que nos quedamos. Tuvimos que usar de rusa para irnos. Y bueno, son casi las 6 de la mañana, estamos a punto de irnos y atrapamos al gato. On a envie de continuer à chercher des lagunes et on arrive jusqu'à un minuscule village. Salut, on est dans un nouvel endroit, ici ça s'appelle Las Maravillas. Et on est donc au bord d'un lac, Gloria et Catherine là-bas en haut. Et on est arrivé au bout de la route. Voilà, et on a trouvé un petit village avec 18 maisons. D'un coup, les chèvres sont arrivées. Voilà, donc on a attrapé les chiens. Et puis on va attendre sagement que tout le monde passe. Podemos tener una plática tú y yo. Podemos platicar tú y yo, ¿sabes? Bon, faudra qu'on parte au bout de 2 jours seulement, parce que Morgane a fait son boulot de berger et a remis les brebis dans leur champ. La propriétaire a pris peur et a sorti le fusil. Dommage, c'était un chouette endroit. Courir les chiens. Comme il est tôt ce matin, hop, ils n'ont pas pu aller faire de sport. Du coup, on les emmène courir.